tarde, como cada nueva edición, repasamos cómo está la agenda internacional y las noticias más destacadas a esta hora. Comenzamos esta revisión contándoles que el presidente ruso Vladimir Putin dijo que su país frenará los combates en Ucrania si Kiev se retira de los territorios que Moscú reivindica como anexados durante una visita a Kirguistán. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró el jueves que podría cesar las operaciones de combate en Ucrania, pero con una condición: que las fuerzas ucranianas se retiren de los territorios que Moscú reivindica como anexados. Si las fuerzas ucranianas abandonan los territorios que controlan, detendremos las operaciones de combate. Si no lo hacen, lo conseguiremos por medios militares. Putin no especificó a qué regiones se refería, aunque las fuerzas rusas ocupan amplias franjas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania, así como partes de Jersón y Zaporilla en el sur. Además, Moscú reclama la península de Crimea, anexada en 2014. La posible cesión de Donetsk y Lugansk a Rusia formaba parte del plan inicial de 28 puntos presentados por Estados Unidos para poner fin al conflicto, un documento que despertó críticas por considerarse demasiado favorable al Kremlin. Ese borrador, sin embargo, fue posteriormente revisado tras nuevas rondas de negociación entre representantes estadounidenses y ucranianos. Y en general vemos que la parte estadounidense toma en cuenta nuestra posición hasta cierto punto, la cual fue discutida antes de Anchorage y después de Alaska. En algunas áreas, definitivamente necesitamos sentarnos y discutir seriamente algunos temas específicos. Todo necesita ser puesto en lenguaje diplomático. Mientras tanto, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, viajará la próxima semana a Moscú para continuar las conversaciones sobre el futuro del conflicto. La cuestión territorial sigue siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo de paz. Mientras tanto, en Francia, los diputados de ese país reiteraron su oposición al acuerdo comercial negociado entre la Unión Europea y el bloque sudamericano del Mercosur antes de votaciones clave a nivel europeo a partir del mes de diciembre. Los diputados franceses reiteraron el jueves su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. La Asamblea Nacional aprobó una resolución impulsada por el partido de izquierda radical La Francia Insumisa, que insta al gobierno a oponerse a la adopción. El Tratado de Libre Comercio busca favorecer las exportaciones de automóviles, maquinaria y vinos europeos a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, a cambio de facilitar la entrada de carne, azúcar, arroz o soja sudamericanos. Es una victoria importante. Es una victoria muy clara, muy nítida de la Asamblea Nacional por unanimidad, que reafirma su rechazo al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Es el mayor acuerdo de libre comercio jamás celebrado por la Unión Europea. Es un acuerdo devastador desde el punto de vista ecológico, agrícola y sanitario. Amenaza en particular el clima con la deforestación de la Amazonía, amenaza a nuestros ganaderos y debe recibir una oposición firme, total y decidida por parte de Francia. Et qui doit recueillir une opposition ferme, totale, déterminée de la part de la France. Los agricultores franceses temen que su mercado se vea inundado de productos agrícolas del Mercosur. Para que el texto entre en vigor, se necesita por el lado europeo la aprobación del Consejo de la Unión Europea, que reúne a los 27 países del bloque, y del Parlamento Europeo. Francia por sí sola no puede bloquear el acuerdo en el Consejo, ya que su adopción requiere una mayoría cualificada. La Comisión Europea espera que este visto bueno llegue en diciembre. Su aprobación por parte del Parlamento Europeo se anuncia más reñida. Y el Papa León XIV ya ha emprendido su primer viaje al exterior. Lo ha hecho a Turquía. Allí instó a desempeñar un papel estabilizador en un contexto mundial fuertemente conflictivo en el inicio del primer viaje al extranjero de su pontificado, que también lo llevará al Líbano. El Papa León XIV llegó el jueves a Turquía. Esta visita de 4 días forma parte del primer viaje al extranjero de su pontificado, que incluirá una segunda etapa en Líbano. El Vaticano busca mantener el diálogo con Ankara, que considera clave para la paz en la región, a pesar del auge del nacionalismo religioso en el país y la politización de símbolos como la Basílica de Santa Sofía de Estambul, convertida en mezquita en 2020. Mr. President,
Señor presidente, que Turquía sea una fuente de estabilidad y acercamiento entre los pueblos, al servicio de una paz justa y duradera. La Santa Sede reconoce el esfuerzo realizado por Turquía por acoger en su territorio a más de 2,5 millones de refugiados, en su mayoría sirios, según las autoridades. Tras una jornada de carácter político, la visita adoptará el viernes un cariz más religioso con su desplazamiento a Iznik, la antigua Nicea. Allí celebrará los 1700 años del primer concilio ecuménico, que reunió a unos 300 obispos del Imperio Romano y es considerado un momento fundacional para el cristianismo. Y en los últimos años las principales potencias han invertido en el desarrollo de la conquista del espacio ultraterrestre, sobre todo China, que en los últimos años se ha dedicado precisamente a poner la vista más allá de la Tierra. Es parte de lo que también analizaremos el día de hoy y por eso vamos a hacer una pausa en esta edición de Brújula Internacional con una editorial del embajador Julio César Pineda, hablando precisamente de la militarización del espacio ultraterrestre. La última frontera de la geopolítica actual es el espacio ultraterrestre. Las guerras del futuro tienen que librarse no solamente en la Tierra, sino también en el espacio. La diplomacia parece neutra ante la carrera espacial armamentista que se está acelerando en el plano tecnológico, mientras que los esfuerzos de los estados, de las relaciones internacionales y diplomacia se encuentran en un punto muerto entre la demanda de un tratado de prohibición, como lo ha pedido Rusia y China, y la insistencia en normas de comportamiento de Estados Unidos y los 27 países de la Unión Europea. La última Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, conoció el informe de los expertos gubernamentales sobre nuevas medidas prácticas para la prevención de la carrera armamentista, para que los países se comprometan de manera más segura y predecible y promover la transparencia y las normas de conducta en la Conferencia del Desarme para acordar un tratado de desmilitarización del espacio ultraterrestre. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó recientemente una resolución patrocinada por Estados Unidos y Japón que pedía a todos los países no desarrollar ni desplegar armas nucleares o de destrucción masiva, pero Rusia vetó la resolución y China se abstuvo, lo que ha sido un golpe a los principios fundamentales del desarme en el espacio y coincidió con las preocupaciones estadounidenses sobre la supuesta arma nuclear rusa en órbita. En la Asamblea General se insistió en el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 y la necesidad de su reforma para garantizar la paz espacial. Por ahora, la inversión más importante en esta competencia espacial es entre Estados Unidos y China. Por eso la importancia de grupos de expertos de todas las naciones y las resoluciones que se aprueban permanentemente, pero que son ineficaces en la conquista espacial. El principal desafío diplomático es conciliar la necesidad de seguridad, la militarización, con el interés global en la sostenibilidad y el acceso al espacio por todos los países en función de la paz y la seguridad. Se hace fundamental un instrumento multilateral y jurídicamente vinculante o un tratado sobre la prevención de la carrera armamentista en el espacio ultraterrestre. La prensa todos los días destaca los incidentes con aviones o barcos en los puntos más sensibles del planeta, pero el espacio también registra actos hostiles y movimientos sospechosos. Como en el cielo y en la tierra, los rusos son los que despliegan la mayor actividad. El espacio dejó de ser un lugar de exploración pacífica para convertirse en un escenario duro. El control del ámbito extraatmosférico es tan importante como el dominio de la tierra, mar y aire. Primero porque la tecnología espacial mejora la eficiencia de las fuerzas militares en conjunto, pero sobre todo porque perder la supremacía en el espacio implica el riesgo de perder en la tierra. Cada vez el espacio es más congestionado, disputado, competitivo y especializado. Por eso los expertos y analistas sospechan que el primer disparo podría producirse en el espacio y extenderse a toda la humanidad.